Bienvenidos al estudio sistemático del libro de Esdras. Hoy vamos a comenzar una nueva serie titulada Herederos del Fuego. El capítulo 1 del libro de Esdras narra el inicio del regreso del pueblo de Dios que sale de regreso otra vez a Jerusalén por el decreto de Ciro. El decreto de Ciro se da en cumplimiento a las palabras del profeta Jeremías. Dios mueve el corazón de Ciro para que un grupo de hombres salgan de regreso a Jerusalén para construir el templo de Jehová en Jerusalén. Ciro no solo autorizó, sino que también apoyó el regreso a la reconstrucción del templo, y los que regresan a la reconstrucción del templo llevan con ellos donativos como ofrenda de plata, de oro y de animales. Un grupo del pueblo, especialmente líderes, descendientes de Judá y de Benjamín, son quienes regresan con el decreto de Ciro para la reconstrucción y la restauración del templo de Jehová en Jerusalén. El capítulo 1 concluye con los utensilios que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y en el decreto ellos regresan con esos utensilios para devolverlo a su lugar de origen. Este capítulo nos arroja principios que debemos de reconocer y retomar. Dios cumple su palabra en tiempo señalado. El texto dice para que se cumpliese la palabra de Jeremías. Dios no olvida lo que promete. Aunque pasen años, generaciones, Dios guarda su promesa, guarda su pacto, Dios guarda sus dichos. La fidelidad de Dios no depende de tiempo humano. Dios tiene control sobre los gobernantes. El texto dice: Jehová despertó el espíritu de Ciro. Ciro era un rey pagano. Sin embargo, Dios dirigió el corazón de Ciro para que se cumpliese la palabra de Jehová. Esto nos hace entender a nosotros que la palabra de Dios no pasa por inadvertida. Dios da una palabra, Dios cumple su palabra. El principio que establece aquí este texto es que Dios puede usar a cualquier persona, incluso a los inconversos, para cumplir su propósito. Aquí entra perfectamente la soberanía y la omnipotencia de Dios. Lo que Dios ha dicho, Dios lo cumple por encima de la voluntad de los hombres. El llamado de Dios requiere de respuesta voluntaria. El texto dice: todo aquel cuyo corazón Dios despertó. No todos regresaron, solo regresaron aquellos cuyos corazones fueron despertados. El principio aquí es que el mover de Dios requiere de una respuesta personal. Dios usa a otros para apoyar y desarrollar su obra. El versículo 6 nos dice: todos los que estaban alrededor le ayudaron. Incluso quienes no iban de regreso apoyaron con donaciones y bienes el trabajo de la reconstrucción del templo de Jehová en Jerusalén. Principio acá: la obra de Dios es colectiva. Unos van, otros envían. Y esto es muy interesante saber que nosotros podemos apoyar la obra de Dios aun cuando no podemos estar físicamente presentes. Podemos apoyar la obra de Dios con nuestros donativos, ofrendas y colaboración, enviando a otros a realizar el trabajo para la edificación y el desarrollo de la obra de Dios. Lo que Dios ha consagrado debe volver a su estado original.
El versículo 7 del capítulo 1 de Esdras dice con claridad: sacó el rey Ciro los utensilios que habían sido sacados de la casa de Jehová. Los utensilios que habían sido profanados, Ciro los regresa a su posición original al regresarlos a Jerusalén para su uso sagrado. Dios restaura lo que le pertenece y lo vuelve a su estado original. Los principios de Dios no mueren. Los principios de Dios permanecen siendo principios. En conclusión, el mensaje central del capítulo 1 de Esdras es que cuando Dios decide restaurar, nadie lo detiene. Dios sabe restaurar hogares, Dios sabe restaurar familia, Dios sabe restaurar la adoración, Dios sabe restaurar vidas destruidas. Él sabe recomponer incluso huesos rotos. Todo lo que ha sido destruido, si Dios decide restaurarlo, Dios sabe hacer la restauración perfecta. Finalmente, quiero que reflexionemos en esto. Dios sabe restaurar los hogares, Dios sabe restaurar ministerios, Dios sabe restaurar vidas. Si alguna vez te has sentido destruido o arruinado, debes saber que el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios de amor, el Dios de misericordia, sabe restaurar tu vida, puede restaurar tu familia, puede restaurar tu iglesia, puede restaurar tu vocación. Permíteme hacer esta oración. Señor, restaura a todos aquellos que nos siguen, aquellos que necesitan ser restaurados, aquellos que necesitan ser despertados en ti, aquellos que sus corazones han sido destruidos, sus emociones están destruidas, sus familias están destruidas, su ministerio están destruidos. Por favor, te rogamos, restáuralo. Tú sabes restaurarlo, tú puedes restaurarlo, tú quieres restaurarlo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí ha sido el estudio del capítulo 1 del libro de Esdras. Espero te haya restaurado, te haya sido de bendición, te haya sido de fortalecimiento y de comprensión. Que reciba luz al recibir este estudio, a saber que no importa el nivel de destrucción, el Dios Todopoderoso puede restaurar, no importando el grado de destrucción. Suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario y nos vemos en el próximo episodio del capítulo 2 del libro de Esdras.